¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El senador Bernie Sanders acaba de grabar un vídeo bastante contento porque su plan de acabar con Donald Trump y de convertir a Estados Unidos en un país progresista está cada vez más cerca de cumplirse. Mucha atención a lo que dice porque es muy interesante y sobre todo muy importante. Anoche, desde mi punto de vista, en el llamado estado indeciso de Michigan, se produjo un cambio tectónico en la política estadounidense. Eso es lo que creo. Con una participación electoral histórica, la mayor en la historia de las primarias de Michigan, la gente de ese estado se enfrentó a una avalancha sin precedentes de dinero de multimillonarios. Cerca de $70 millones en anuncios provenientes de super PACs de fondos como AIPAC de Israel y otros. Y a pesar de esa avalancha de dinero, votaron por un candidato progresista que tiene el valor de enfrentarse a los oligarcas y luchar por la clase trabajadora y por una política exterior sensata y moral. Estamos hablando de Abdul El-Sayed, que ha dado la gran sorpresa y ha ganado frente a una movilización de $70 millones en su contra. Esto es por lo que Bernie Sanders está tan contento y la clase multimillonaria y los oligarcas como Donald Trump están tan asustados, porque lo de Zohran Mamdani se está volviendo a repetir en otros estados. Continúa diciendo: y seamos claros, lo que hemos visto en Michigan ayer coincide plenamente con lo que hemos visto elección tras elección, estado tras estado, en todo el país. Lo hemos visto en Arizona, en Nueva York, en Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, California, Montana, Colorado y en otros lugares. El pueblo estadounidense quiere un cambio. Quieren un cambio real. Ellos entienden que la política del statu quo y de las políticas del statu quo, del establishment, no funcionan para ellos, sino para la clase multimillonaria. Y lo que el pueblo estadounidense está diciendo de costa a costa es que queremos un gobierno que nos represente a todos, no solo al 1%. Y seamos también muy claros, el pueblo estadounidense está harto del trumpismo. Hay una razón por la que sus índices de popularidad están bajando y bajando, porque les repugna su autoritarismo, su desprecio por la Constitución, sus mentiras, su corrupción, su narcisismo y sus guerras terribles e ilegales. La guerra en Irán, que ha dejado miles de muertos, entre ellos 18 militares estadounidenses, y ha provocado una grave crisis económica en todo el mundo. Pero este es el punto principal que quiero destacar hoy. A medida que avanzamos como progresistas, no basta con ser simplemente anti-Trump. Sí, tenemos que liderar esa lucha contra este presidente tan peligroso. Pero tenemos que hacer algo más que eso. Necesitamos un partido demócrata impulsado por el activismo de base, por la gente trabajadora, por los jóvenes, por las personas afroamericanas, y no un partido dominado, como ocurre ahora, por un pequeño número de donantes de campaña adinerados y sus asesores. Es decir, le está planteando una guerra no solamente a Donald Trump, sino al establishment del Partido Demócrata, que se financia también con el mismo dinero de los mismos multimillonarios a los que después tienen que obedecer. Por eso digo que se está formando un cambio muy importante en los Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo ahora en todo el país, de una manera histórica, muy profunda, es una transformación del Partido Demócrata, que pasa de ser un partido jerárquico de arriba abajo a un partido donde la gente común toma decisiones y elige los candidatos que quieren que los representen. ¿Qué significa todo esto para el futuro inmediato? Esto significa que tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que los demócratas obtengan el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de noviembre. Tenemos que frenar el trumpismo. Pero no basta con hacer, frenamos el trumpismo. Necesitamos una agenda, un programa que represente las necesidades de una clase trabajadora en apuros,
y que mejore la vida de los estadounidenses de a pie. ¿Qué significa eso? Seamos muy específicos al respecto. ¿Hay alguien por ahí que piense que nuestro sistema de salud funciona? Nadie lo piensa. Todo el mundo sabe que está roto. Todo el mundo sabe que es tremendamente caro, que es disfuncional. Bueno, ¿sabe lo que tenemos que hacer como progresistas? Cuando los demócratas obtengan el control de la Cámara de Representantes y del Senado, debemos exigir que esté en lo más alto de la agenda, que esté en la realidad de que vamos a aprobar Medicare para todos, sanidad pública, y garantizar asistencia médica a cada hombre, mujer y niño de este país. Gran idea peligrosa y radical comunista, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacer algo más. En un momento en el que tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca antes en la historia de este país, espero que todos lo sepan. Ya saben lo que dice siempre Sanders, ¿se acuerdan de aquel cuando estudiaban la edad dorada de los Estados Unidos? Rockefeller, Carnegie y todos esos multimillonarios de entonces. Bueno, lo que existe ahora mismo es mucho más desigual y extremo de lo que existió durante aquella edad dorada. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos abordar esa desigualdad de ingresos y riqueza. El poder que tiene el 1%, exigiendo, entre otras cosas, que los multimillonarios y las grandes corporaciones empiecen a pagar la parte justa de los impuestos que les corresponden. Somos el país más rico de la historia del mundo, pero eso no significa nada si hay un solo tipo, el señor Musk, que posee más riqueza que la mitad más pobre de los hogares estadounidenses. Y luego, cuando avancemos y aprobemos leyes, debemos comprender que hay millones de personas ahí fuera, tal vez tú, trabajando por salarios de miseria. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar el salario mínimo a un salario digno. Tal vez $20 a la hora, tal vez más, y facilitar que los trabajadores se afilien a sindicatos. ¿Quieres afiliarte a un sindicato? Usted tiene derecho constitucional de hacerlo, y su jefe no puede impedírselo. Cosa que está pasando bastante en los Estados Unidos últimamente, pero está surgiendo con mucha fuerza el orgullo de sindicalizarse, de unirse con compañeros que trabajan y pedirle mejoras salariales o de trabajo a los jefes, que es una cosa que durante los últimos años intentaron erradicar porque era el principal instrumento de movilización de la clase trabajadora estadounidense, pero en el mundo entero también. Dice, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, y otras cosas. Tenemos que acabar con las guerras interminables, ¿sabe? Por favor, no olviden nunca que cuando yo era un niño, la lucha era contra la guerra de Vietnam, que mató a 59.000 estadounidenses. En la guerra, y muchos más cuando llegaron a casa y tuvieron que dormir en las calles de este país. ¿Ok? Esa guerra se basó en una mentira. La guerra en Irak, contra la que yo voté en contra cuando estaba en el Congreso, se basó en una mentira. La guerra en Irán, resulta que Irán va a tener un arma nuclear mañana y va a atacar a Estados Unidos, basado en una mentira. Así que tenemos que poner fin a las guerras interminables, tenemos que poner fin al gasto militar excesivo y debemos dejar de financiar al gobierno extremista de Israel, que ha cometido actos genocidas contra el pueblo palestino. Tenemos que detener eso. Vamos a empezar a invertir en nuestra gente, en vivienda, en educación, en atención médica. ¿Qué más significa? Esto significa que necesitamos una agenda que cree millones de empleos sindicalizados bien remunerados mediante la transformación de nuestro sistema energético, alejándolo de los combustibles fósiles también. No tengo que darle explicaciones a nadie, todos ustedes están leyendo sobre ello, las olas de calor que azotan en Europa, aquí en Estados Unidos, sequía, incendios. ¿Adivina qué? Es posible que los medios de comunicación no hablen de ello, pero eso se llama cambio climático y es exactamente lo que los científicos del clima han estado diciendo que va a suceder. Quiero que este país, y quiero que tú también, no haga lo que hace Trump, que es pensar que el cambio climático es un engaño progre, mientras las compañías petroleras ganan miles de millones. Queremos liderar la transformación mundial de nuestro sistema energético, alejándolos de los combustibles fósiles y avanzando hacia la eficencia energética y la energía sostenible. Necesitamos construir millones de viviendas asequibles también, para que los 20 millones de hogares de este país que están gastando la mitad de sus limitados ingresos en vivienda no tengan que hacerlo. Debemos asegurarnos de que nuestros jóvenes, las parejas jóvenes, puedan obtener una vivienda propia cuando son jóvenes y no cuando ya son de mediana edad, que es lo que ocurre actualmente. Necesitamos crear un sistema de cuidado infantil universal y gratuito, y necesitamos tener universidades y centros de enseñanza superior públicos donde la matrícula sea gratuita. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Somos el país más rico de la historia del mundo, pero lo que tenemos que hacer es decirle a la clase multimillonaria que no pueden tenerlo todo. Existe otro problema que los demócratas también van a tener que abordar cuando obtengan el poder en la Cámara de Representantes y el Senado. Das cuenta que
ya se está dando por hecho que va a ocurrir, que van a conseguir ganar las elecciones. Dice, es la IA, la inteligencia artificial y la robótica. Y eso es un tema importantísimo en el que no tengo tiempo de profundizar ahora mismo, pero en definitiva, esta es la tecnología más transformadora de la historia de la humanidad. Puede afectar a todo el mundo de todas las maneras imaginables. Y ahora mismo, esas tecnologías, la robótica, la IA, están siendo impulsadas por las personas más ricas del país, los Musk, Zuckerberg, Bezos, Ellison, ya sabes, estos tipos muy, muy ricos. Y déjame contarte lo que ya sabes. No se desvelen por las noches estos hombres preocupados por ti, están simplemente viendo cómo con estas tecnologías pueden volverse más ricos y más poderosos. Pero tenemos que decir, lo siento, no va a ser así. Nosotros determinaremos cómo se desarrolla la IA y nuestra sociedad. Y se desarrollará para beneficiar a los seres humanos, no solamente para enriquecer aún más a los grandes oligarcas tecnológicos. El último punto que quisiera mencionar es que a menos que controlemos este asunto del dinero y la política, no podremos hacer mucho. Musk, el hombre más rico del mundo, gastó $270 millones para elegir a Donald Trump. Otros multimillonarios republicanos aportaron una enorme cantidad de dinero. Había multimillonarios en el Partido Demócrata, aunque no tantos como en el Partido Republicano. Pero también influyen en las campañas de una manera muy significativa. Así que tenemos que sacar a los super PAC del proceso político. Tenemos que acabar con Citizens United. Tenemos que avanzar hacia la financiación pública de las elecciones. Mi sueño, y creo que el tuyo también, es crear una democracia vibrante. Una persona, un voto. Debatimos temas y nosotros decidimos, no donde multimillonarios con super PACs como iPac, el israelí, inunde las redes con anuncios mentirosos. Así que hay mucho en juego ahora mismo. Pero permítame concluir dándoles muy buenas noticias y agradeciéndoles a muchos de ustedes por lo que están haciendo en un momento muy difícil de la historia moderna estadounidense, quizá el más difícil que jamás hayamos visto. Pero ahora los progresistas están ganando en este país. Las ideas que defendemos creo que están empezando a ser aceptadas y adoptadas por cada vez más estadounidenses. Así que estamos progresando. Ayer fue una victoria extraordinaria, la de Abdul El-Sayed, con la victoria de Abdul, con la victoria de Donovan, otros candidatos que también ganaron, la victoria de Will en Michigan, que por cierto, la semana que viene vamos a Minnesota, donde una candidata progresista muy fuerte y buena, Peggy Flanagan, se postula también para senadora de los Estados Unidos. Así que muchas gracias a todos y a todas por lo que están haciendo. Sigamos adelante juntos. Muchas gracias. Algo está pasando en los Estados Unidos, amigos. Justamente un mes antes de esto que os estoy contando a Abdul El-Sayed, en Colorado había ocurrido algo todavía más difícil. Una socialista de 29 años, una chica llamada Milad Quiroz, logró desalojar a una congresista que llevaba 30 años en el escaño y que por supuesto había votado para ayudar a Israel en todas las ocasiones que podía porque recibía dinero. Las apuestas de Mamdani en Nueva York, candidatos socialistas, también ganaron todas sus posiciones para formar parte del Congreso de los Estados Unidos. Lo que está pasando, el cambio de fondo, es cultural, sobre todo antes que electoral. Porque durante 80 años, ya lo sabéis, en Estados Unidos llamar socialista a alguien equivalía a sacarlo del tablero político. Era la palabra mágica. El fin de la conversación. Eres socialista, se acabó. No merece la pena hablar contigo. Y hay una explicación bastante sencilla. El director de una de las organizaciones que impulsan a estos candidatos que están ganando lo resumió bastante bien diciendo: las tácticas del miedo rojo solo funcionan con gente que no ha vivido lo que hace de verdad el poder corporativo sin control. Esta generación sí que lo ha vivido. Ahí está todo. O sea, ahora un chaval de 26 años en Detroit no tiene ni idea de lo que pasaba con la Unión Soviética o el macartismo o lo que fue la Guerra Fría. No le importa lo más mínimo. Lo que sí sabe es cuánto cuesta, yo que sé, un inhalador o la insulina en los Estados Unidos, y que su madre tiene que trabajar en 2 sitios y que aún así no pueden pagarse la vivienda y que si se rompe una pierna se arruina, porque la principal causa de ruina de las familias estadounidenses es no poder pagar seguros médicos o cuestiones médicas. Cuando le dices a esa persona que el candidato que quiere ampliar la sanidad pública para que su madre no se arruine si se parte una pierna es un peligro comunista, no le estás dando miedo. Lo que estás haciendo es darle un argumento para votarlo.
Donald Trump lo intentó, igualmente. Su reacción a la victoria en Michigan de Abdul El Sayed, dijo que era un perdedor, comunista, bla, bla. Este es el nivel argumental. El perdedor comunista que literalmente ha ganado las primarias. Pero bueno, este es el que se supone que es el hombre más poderoso del planeta. Te proponen que además un candidato que es médico, Abdul El Sayed es médico de salud pública, gana las primarias, pues es muy probable que sea el próximo senador, y le responde, no, es un comunista perdedor, ni una idea, ni un dato, un insulto y otra cosa. Y lo van a repetir cada día hasta noviembre, porque no tienen absolutamente nada más que ofrecer. Oh, miedo, cuidado los comunistas. Porque el segundo motor de todo esto es el hundimiento del propio Donald Trump. Su aprobación, lo decía antes Bernie Sanders, se mueve entre el 32% y el 34%. Es el peor registro de sus dos mandatos. Peor incluso que el que tuvo antes del asalto al Capitolio en 2021. Un 73% de los estadounidenses dice que no se está ocupando de lo que de verdad importa. Solo 1 de cada 5 aprueba su gestión del precio de la gasolina. Debido a la guerra de Irán, por supuesto. Y su respuesta es escribir en mayúsculas en las redes sociales cosas como mis cifras reales. Es que esto es un tuit que puso literalmente hace 2 días. Mis cifras reales en las encuestas son las más altas que he tenido nunca. Es mentira. Esto es un hombre mayor de color naranja gritándole en mayúsculas a la aritmética, a los números más básicos. No es cierto. Por eso no decía, en esta encuesta me dan ganador, porque no hay encuesta que le dé ganador. Y debajo de esas cifras hay una guerra. La guerra absurda contra Irán, la que iba a durar unos pocos días y lleva meses, convertida en un pantano sin objetivos declarables. Ahora dice Donald Trump que está dispuesto a terminar la guerra si le reabren el estrecho de Hormuz, cuando el estrecho de Hormuz le estaba literalmente abierto antes de que empezase esta guerra absurda a la que le empujó Netanyahu, uno de estos que tiene tanto poder sobre estas IPACs, sobre estos PACs. Estos fondos de inversión sobre políticas estadounidenses, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, que tantos millones reparten para los políticos que después votan lo que les diga Israel. Un gobierno que ha perdido la cuenta con esto, que ha perdido incluso la cuenta con sus muertos, con los militares que están perdiendo las vidas. Es que es un gobierno que está condenado. Y esa guerra conecta directamente además con la primera parte de esta historia. La misma estructura de dinero que compra las primarias es la que sostiene la política exterior. El comité que gastó decenas de millones de dólares en Michigan contra el candidato Abdul El Sayed defiende exactamente el marco que ha metido a Estados Unidos en este pantano del que no saben cómo salir. No son asuntos separados, tienen que ver con lo mismo, es el mismo asunto visto por 2 ventanas diferentes. Por eso la victoria de un candidato que habla de Gaza y que habla en contra de la guerra de Irán, además en un estado industrial que derriba la última muralla que quedaba, la que dice que hay temas de los que no se puede hablar si quieres ganar. Bueno, pues habló de Gaza, habló de sanidad pública y dijo, el dinero que están destinando a la guerra absurda a la que nos ha metido Netanyahu es un dinero que se podría estar destinando a la sanidad pública de la que carecemos en un Estados Unidos que se supone que es el país más rico del mundo, en el que te arruinas como tengas que pagar una operación básica. Se puede hablar y se puede ganar hablando de este tipo de temas. Ahora bien, si esto fuese solamente una historia de buenos ganando, sería propaganda, y la propaganda dura poco. O sea, los datos completos son más interesantes y bastante más exigentes. A lo largo de la temporada de primarias que estamos viendo ahora, los candidatos insurgentes han ganado alrededor del 80% de las veces de los distritos seguros, los que suelen votar demócrata pase lo que pase, y solo en torno al 25% los distritos disputados, en los que se decide de verdad quién controla el Congreso. En San Francisco, por ejemplo, un ex jefe de gabinete millonario que se presentaba como el nuevo Mamdani quedó tercero con un 15% pese a gastarse una fortuna propia. La misma noche de Michigan, en Missouri, una candidata socialista cayó también derrotada. Es decir, está habiendo derrotas, no siempre se gana. ¿Por qué? Hombre, porque tiran delante frente a millones y millones de dólares puestos de los grandes ejecutivos de la inteligencia artificial, los PACs de Elon Musk, los de Donald Trump, son todos literalmente millonarios. Lo raro es que ocurra algo como lo que ha pasado con Abdul El Sayed, que a pesar de tener 70 millones en contra, logre ganar las primarias. O sea, esto no es una marea imparable, es una cosa complicada. Es un cambio que la gente considera posible. Sí, que poco a poco empieza a avanzar posiciones también. Pero el poder de los multimillonarios sigue existiendo y sigue creciendo, Lo que ha caído por el momento es su monopolio sobre la imaginación política. Ahora se puede mostrar que hay otras formas de hacer política y que pueden ganar. Durante 20 años, cualquier propuesta que tocara la propiedad, los impuestos a los multimillonarios o los beneficios empresariales se descartaba directamente. Decían, no, eso no es realista. Bueno, pues ahora resulta que hay un alcalde socialista gobernando Nueva York con autobuses gratuitos, con congelación de alquileres, guarderías públicas, y lo está haciendo bien. Con una aprobación que roza el 60%, compararla con la de Donald Trump que os decía antes. El argumento del no, esto no se puede, es muy caro, es imposible, es que murió el día en el que alguien lo hace, básicamente. Y lo hizo, iba a decir Donald Trump, lo hizo Zohran Mamdani.
Eso es lo que vale más que cualquier otra encuesta. Demostrar que sí es posible. Porque al mismo tiempo, mientras te dicen no es posible, no hay dinero, te hacen guerras absurdas a miles de kilómetros de tu casa, demostrándote que sí, que dinero hay, pero para cosas que ellos deciden y cosas que no tengan que ver con que esos multimillonarios y esos poderosos tengan que ceder una parte del pastel que ya es tan grande que ni siquiera sus tataranietos van a poder comerse. En fin, amigos y amigas, muy interesante lo que está pasando en los Estados Unidos. Interesante escucharlo de la boca precisamente de Bernie Sanders, que lleva décadas luchando por este momento que ahora está viviendo. Por desgracia para él, ya en los últimos días de su vida, porque es una persona muy mayor, Bernie Sanders, pero que también con cierto orgullo de haber logrado aquello que llevaba años predicando en el desierto, que ahora sea tan aceptado por tanta gente. Es una auténtica victoria personal para él, desde luego, pero una victoria para el mundo entero, porque de que en Estados Unidos ocurra esta revolución progresista depende que muchos otros países en el mundo puedan también tener su propia revolución y que los multimillonarios dejen de tener el poder inmenso que tienen sobre todos nosotros. En fin, sobre todos nosotros. No fueron 6 dictaduras sueltas. Fue Estados Unidos usándolas para torturar, asesinar y robar los hijos de los opositores. Lo llamaron Plan Cóndor. En 1975, 6 dictaduras firmaron en Santiago un pacto para cazar opositores entre todas, cruzando cualquier frontera. En Argentina, el peronismo. En Chile, la gente de Allende. En Uruguay, los tupumaros. En Bolivia, la izquierda de Torres. En Paraguay y Brasil, comunistas y opositores. Una cacería contra toda la izquierda del continente. ¿Y quién los financió? Solos no podían. La CIA les armó el sistema para fichar a miles de personas, porque ningún país de la región tenía cómo. La central de comunicaciones secretas estaba en una base norteamericana en Panamá, y a los torturadores los formaron en la Escuela de las Américas. Sin Estados Unidos, el Plan Cóndor no existía. No te perseguían en tu país, te perseguían en todos. Un exiliado no estaba a salvo en ningún lado. Te secuestraban en Buenos Aires, en Montevideo o en plena Washington, donde volaron con un coche bomba a un ex canciller chileno a 10 cuadras de la Casa Blanca. Y los hijos de los secuestrados se los quedaban. A las embarazadas las dejaban parir y les robaban el bebé para dárselo a familias de militares y criarlos lejos de las ideas de sus padres. Por eso las abuelas todavía hoy buscan a sus nietos. Y esto no me lo invento. Están los archivos descalificados del propio Estados Unidos. Antes te imponían el gobierno con tanques. Ahora te pregunto una sola cosa. ¿Y si volvieron? Solo que esta vez los estamos votando. Plan Cóndor 2.0 lo estamos viendo en vivo y en directo. Y está asociado, como el Plan Cóndor 1.0 también, con un plan para la economía argentina, un plan para el país. Obviamente la violencia es la herramienta, pero la finalidad, como dijo Walsh en su momento, era económica. Y vos, Alfredo, estabas hablando de, y escribiste una nota muy interesante el fin de semana en el Destape, sobre el tema de la desindustrialización en el medio del debate por las expresiones de un Toto Caputo que está subidísimo al pony. Yo no sé, pues está tan canchero en la situación en la que está. Yo tendría un poquito más de cagazo. Pero otra vez, ¿no? La violencia por un lado y la desindustrialización del país por el otro. Para todos los tarados que hablan de la industria. Qué sutil, ¿no? Dijo el ministro. Tenemos lo que dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina hoy a la mañana, lo dijo con Feynman. Yo mientras hablo y me decís en algún momento no. Bueno, porque salió a hablar, porque fue tan vergonzoso lo que dijo el presidente de la Unión Industrial, Martín Rapalini, que ahora empezó a salir, hoy salió porque la conducción de la UIA no sacó un comunicado. Imagínate, siempre hago la contrafáctica y es ya medio tonto, pero qué sé yo, si es cuestión de tonteras, hagamos. ¿Qué hubiese dicho la Unión Industrial Argentina si un ministro de Economía del peronismo, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, le hubiese dicho que son unos tarados por hablar de la industria? Digamos, solamente, digamos, ¿qué es lo que ¿te acordás de pensás? cuando Alberto levantó hizo un dedito, un dedito, ¿no? Hizo así. Y Rapalini no dijo nada, dijo, no son declaraciones felices que ayuden al diálogo. Es una joda que le está diciendo a los industriales cuando hay un proceso de desindustrialización fenomenal. Ahora vamos a dar algunos datos. La Federación Industrial de Santa Fe, en cambio, donde ahí está Guillermo Moretti, la verdad, un industrial con todas las letras, que además defiende a la industria y tiene tensiones muy fuertes dentro de la Unión Industrial Argentina frente al silencio. Lo podemos escuchar, vamos a escuchar lo que hoy estuvo hablando Martín Rapalini con Eduardo Feynman, solamente para dar una referencia respecto a lo
tibio, lo liviano que es el presidente de la OEA cuando alguien le dice que sos un tarado y él contesta lo siguiente. Cuando el ministro de Economía dijo para los tarados que hablan de la industria, ¿cómo les cayó? Bueno, ya nos manifestamos al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que también después salió a hacer las aclaraciones correspondientes, creo que esto también suma, ¿no? Su rectificación. Igualmente creo que lo importante es discutir la agenda de la industria, ¿no? Claro. Cómo hacemos que la industria sea más competitiva y también cómo hacemos que se reactive la economía, que en el sector industrial está realmente todavía sin recuperar los niveles del 2022. ¿Y usted cree que el gobierno tiene agenda para la industria o no? Bueno, veníamos conversando con el ministro en diferentes reuniones, también con distintos funcionarios, ¿no? Trabajando estas dos agendas, ¿no? La actividad y también la competitividad. Así que bueno, estamos con muchas propuestas y con muchas ideas sobre todo para reactivar la economía. Bueno, estuvo el Fondo Monetario, habló de que la construcción y muchos sectores, pymes. Habló de las pymes. Veía, sí, las pymes, claro. Bueno, hay que poner el ojo, ¿no? Porque esto está afectando fuertemente a la pérdida de empleo, cierre de empresas. Sí. O sea, nosotros estamos de acuerdo, digamos, con la dirección en cuanto a lo que es el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, pero creemos que hay que acompañar al sector industrial, sobre todo a que pueda transitar este camino, que es un camino difícil. Esta tibia respuesta, pasaron varios días y todavía no reacciona, tiene con el mismo tono. Yo no voy a habilitar una segunda lectura. Otros sí lo hacen, y como otros sí lo hacen, yo voy a transmitir esa segunda lectura. Es una ironía. Él es uno de los propietarios. Hay que aclarar todo. Él, Rapalini, es uno de los propietarios del grupo Alberdi, que participa en el proyecto minero PSJ Cobre Mendocinos. En mayo pasado, el Ministerio de Economía de Caputo aprobó el ingreso de ese emprendimiento al régimen de incentivos para grandes inversiones, el RIGI. La resolución oficial le concede los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen. Y quien encabeza, o quien debería encabezar la defensa de la industria, conduce al mismo tiempo un grupo empresario involucrado a uno de los negocios privilegiados por el modelo de Milei. Es una lectura para tratar de entender esta respuesta tibia de Rapalini, que es la conducción de la Unión Industrial Argentina. Digamos, en última instancia, como empresario minero, pero él está al frente de tenés que pensar de la industria nacional. Claro, tiene que responder en toda la industria nacional. Porque ¿qué es lo que pasa con la industria nacional durante el gobierno de Milei? Es que en el primer año bajó un 9,4%. Un desastre, digamos. ¿Qué es lo que pasó en el 2024? No hubo ninguna pandemia, no hubo una guerra. Para una caída de tal magnitud, en lo que va del gobierno de Milei, casi un 8% por debajo del 2023. En los primeros 5 meses del 2026 ya cae un 3,5% interanual. La utilización de la capacidad instalada, que era del 67,8% en mayo del 2023, hoy es del 58,4%, 10 puntos menos. La utilización de la capacidad instalada es la cantidad de máquinas que están funcionando en la industria. Está destruyéndose. Y esto es promedio, esto es promedio, porque si vos agarrás qué es lo que pasa con los textiles, está al 30% y casi todos están por debajo del 50%. Lo que pasa es que hay precisamente industria vinculado con la minería, con energía, que te sube ese promedio. Un informe del CEPA dice que se perdieron casi 82.000, un poquito más de 82.000 puestos registrados en la industria manufacturera entre noviembre del 2023 y abril del 2026, y al mismo tiempo desaparecieron 3.600 empresas industriales, cosa que es toda una catástrofe. Y la Unión Industrial Argentina, que además después te insulta el gobierno, Caputo, Milei y compañía, digamos, no hay reacción. Es impactante en el sentido de lo que es de la dinámica política, económica y social argentina, porque todo gobierno, mejor dicho, todo país que aspira a tener
algún tipo de desarrollo, lo que necesita es una base industrial. Y como cambió el mundo, porque una cosa era la década del 90, ahora ha cambiado el mundo y fundamentalmente en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, donde los países que aspiran a cierto grado de desarrollo y cohesión social tienen políticas industriales. Fíjate que hasta el Fondo Monetario Internacional armó un observatorio de políticas industriales. Y ahora observatorio de políticas industriales. Vos sabés, contabilizó más de 52.000 intervenciones en 75 países desde el 2009, o sea, de políticas industriales. Y solo el año pasado se adoptaron 2 veces y media más medidas que el promedio anterior a la pandemia. Esto en los países donde están pensando decir, bueno, a ver, que tenga desarrollo y que tenga una mayor integración social y mejora de la población. En Argentina, nada de eso, al revés, avanza en el proceso de desindustrialización. Bueno, esto es un punto central y que va a ser gran debate, va a ser un debate importante político, más aún porque las empresas industriales en las provincias, en Santa Fe, en Córdoba, están empezando a ver que, primero, la Unión Industrial Argentina no les está respondiendo nada vinculado con lo que son sus demandas. Y las bases empiezan a decir, bueno, mirá, esta política de desindustrialización que comenzó con Macri en este último periodo, pero se aceleró sustancialmente con Milei, va a tener que ser interpelada, debatida y por consiguiente generar un marco de oposición a esta política de desindustrialización. ¿Por qué el gobierno de Milei está tan obsesionado en permitir la extranjerización del territorio argentino sin topes ni límites? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en riesgo? La ley fija un conjunto de normas, ¿no? Un máximo de un 15% a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel subprovincial, que no puedan quedarse con zonas con espejos de agua o ribereñas y que no puedan quedarse con más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras partes del país. Lo que nosotros hicimos fue hacer un pedido de información pública a este gobierno para ver cuál es el estado actual de extranjerización de tierras. Y lo que nos encontramos es que hay más de 13 millones de hectáreas que están extranjerizadas actualmente. O sea, ya hay 13 millones de hectáreas de tierra argentina, de suelo nacional, que ya está en manos extranjeras. Es que en realidad están construyendo el andamiaje para un nuevo estatuto legal del coloniaje. Ese andamiaje está parado sobre 4 pilares. El primer pilar es el industricidio y el abaratamiento de la mano de obra, ¿no? Ya cerraron 26.000 fábricas desde que asumió este gobierno. El segundo pilar sobre el que está anclado este Estatuto Legal del Coloniaje tiene que ver con destruir las capacidades estatales. Por eso el ataque a la universidad pública, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al CONICET, a Vialidad Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, a parques nacionales, a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo. Hay un ataque sistemático a cualquier organismo que pueda dar alguna respuesta desde el Estado. El tercer pilar sobre el que está anclado es la entrega de nuestros recursos naturales. Y ahí la joya de la abuela es la ley de tierras, ¿no? Poder entregar libremente a estos capitales fluctuantes estos recursos naturales. Y el cuarto pilar tiene que ver con estas exenciones impositivas a los grandes capitales que vienen a realizar actividades extractivistas. El RIGI, el Super RIGI, la concesión de la hidrovía, la concesión de las hidroeléctricas, que son todas superavitarias, ¿no? Están todo parte de la misma estrategia. Me la pasé buena parte del fin de semana mirando imágenes de la represión del jueves. Una represión que remite inequívocamente a 2001. Lo que hemos visto realmente en imágenes pasmosas, a la par de una movilización que desafió la lluvia, que desafió el frío, que desafió también a esta represión. Lo que vimos es de vuelta 2001. Sí, en aquel 19 y 20 de diciembre, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa, ese mismo que había albergado a Cavallo, ese que tuvo a Patricia Bullrich como ministra de Trabajo y a Federico Sturzenegger también como funcionario, le tiraba los caballos encima a las madres de Plaza de Mayo, le tiraba con armas de plomo a los manifestantes, pero también a los fotógrafos, a los camarógrafos, a todo aquel que osara desafiar ese estadio de sitio criminal que dispuso antes de irse con 39 muertos aquel gobierno,
Bueno, son imágenes que vuelven inexorablemente. Esos policías federales que lanzaban sus gases lacrimógenos directamente a la gente, esos guardias de infantería que alzaban sus rifles a la altura de la cabeza para matar si era necesario, con tal de dispersar a la multitud, es lo que volvió ahora de la mano de Patricia Bullrich y de Alejandra Monteoliva, su sucesora en el Ministerio de Seguridad. Un personaje clave en la represión del jueves fue el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, de la Policía Federal. Él sería, no está confirmado, tampoco desmentido por ahora por las fuerzas de seguridad, quien disparó de civil contra los manifestantes con un arma larga que tenía como si fuera un cazador directamente. Ahí está Gauna en la foto que le sacaron el jueves, foto que, insisto, nadie todavía desmintió que retrate al ex custodio de Patricia Bullrich, a un hombre a quien la propia ex ministra, cuando era ministra, le encargó el caso Loan, un caso que estuvieron lejos de esclarecer ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni la justicia, ¿no? Un caso que todavía quedó ahí en la nebulosa. Hace un par de semanas encontraron un chico que dicen que podría ser Loan en Paraguay. No hay detalle tampoco de si alguno de los lugares donde pudo haber sido quemado su cuerpo efectivamente lo tuvo allí al chico, básicamente porque son muy buenos reprimiendo, pero muy malos haciendo lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es brindarle seguridad a esa misma población contra la que disparan. Y no es la primera vez, porque hay fotos de la movilización del año pasado contra la discusión de la ley Bases, donde aparece también una persona muy parecida al comisario Gauna, que aparece también de civil y aparece también con un arma larga en estas fotos. Fotos que volvieron a repetirse en la movilización que hubo contra la reforma laboral este verano y que están publicando ahora distintos dirigentes que van cayendo en la cuenta de lo grave que es que repriman así una protesta de vuelta que no dio ningún motivo para ser reprimida. Claro, la protesta al gobierno no le gusta y entonces la dispersa aún cuando sea ilegal, porque protestar, hacerse escuchar, peticionar, son derechos que garantiza nuestra Constitución. Y este operativo puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifiestan. Y no es así, no pueden hacer eso. Quizás a mucha de la gente a la que le venden esa represión le gustaría que nos maten a los que vamos a las manifestaciones. Pero ¿sabes qué? Eso no es democracia. No vale, no se puede hacer. Si a vos, que está del otro lado, te gustaría que me maten a mí, que maten a mi mujer, que maten a mis compañeros del sindicato que fueron a manifestarse el jueves, que maten a los chicos que aparecieron y que acudieron al llamado de un montón de artistas que también fueron. Si te gustaría que maten a Lali por ir a una manifestación como fue, toda encapuchada para que no la reconozcan, bueno, ¿sabes qué? Estás pidiendo una dictadura y no estamos todavía en dictadura. En donde sí estamos es en un estado de excepción, como dicen mis amigos de Crisis, en un estado postdemocrático en el cual habilitaron que esto pase de la manera en la que está pasando. Este comisario de civil disparándole a la gente debería ser razón suficiente para que Alejandra Monteoliva sea citada por lo menos al Congreso a dar explicaciones. A la parte de adentro del Congreso, digo, porque las explicaciones las debería dar afuera también. Pero, claro, la oposición que ya pidió citar a Alejandra Monteoliva tiene un punto. Porque este hombre,
sicario, este matón de civil, tiene fotos con Patricia Bullrich, un montón de fotos con Patricia Bullrich. Tiene fotos también, ¿sabés dónde? Deteniéndolo a Juan Grabois. Fue quien lo detuvo personalmente a Juan Grabois cuando colaboró como abogado con una protesta que se produjo a mitad del año pasado, el 7 de junio del año pasado, que incluyó una toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón y del espacio cultural que había ahí, cuyos trabajadores denunciaban que estaba siendo vaciado y que lo van a vender, básicamente, como están privatizando un montón de bienes del Estado. Bueno, ahí aparece, en las fotos que publicó hace una hora y pico, Juan Grabois, este comisario que lo detuvo a él. Yo me acuerdo porque estuve esa noche en la alcaldía donde se lo llevaron, reclamando contra lo que consideré una detención absolutamente arbitraria, injusta, completamente injusta. Bueno, en ese mismo expediente, el juez Ramos, juez que suele, como dice Grabois, frecuentar countries muy exclusivos y que en la causa Lago Escondido evitó avanzar justamente sobre esas complicidades entre la política, el empresariado y la justicia, lo procesó a Grabois y lo procesó a pedido de Maíquez, usando el testimonio de Gauna, que dice haberse lesionado la mano mientras lo detenía a Grabois. Bueno, es algo que evidentemente merece una explicación, merece varias explicaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque este hombre no lleva uniforme reglamentario, este hombre no tiene identificación, debería exhibir su nombre y su legajo, está apuntando directamente a los manifestantes con un arma que puede cargar plomo, que está prohibido en las protestas, y lo que hacen otros efectivos al lado suyo es lanzar pistolas lanzagases, pero en paralelo al suelo, como le abrieron el cráneo a Pablo Grillo, igual que como le abrieron el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo, voy a decir el nombre, como le abrió el cráneo el gendarme Herrero, Guerrero, que está imputado por lesiones gravísimas, agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado. Claro, a Héctor Guerrero, al gendarme, después le termina soltando la mano el poder para el que trabaja cuando las papas queman. ¿Por qué? Y bueno, porque lo engancharon en aquel caso por acción del Mapa de la Policía, una ONG que reúne a varios centros de defensa de derechos humanos, varios organismos, varias revistas, periodistas, fotógrafos independientes, ARGRA, el gremio de los reporteros gráficos. Pero en este caso, por la acción de varios medios y de la gente en redes sociales que lo identificó. Claro, hay uno de los medios, El Grito del Sur, que creo que fue el principio de la identificación de este hombre, que sin protocolos, sin identificación y vestido de civil, insisto, podría haber matado a cualquiera. Pero claro, esto lo fue construyendo este gobierno a medida que justamente sentaba las bases para que esto ocurriera. Lo fue construyendo apenas asumió, cuando lanzó el famoso protocolo Bullrich. Y de algún modo, al derogar la normativa que prohibía que pasara lo de 2001, que pasara lo que me parece que evocaron este jueves a modo de homenaje, lo que estaba haciendo era legalizar que vayan las fuerzas federales con armas de fuego a las manifestaciones. No las pueden disparar, pero nada les impide ir con esas armas de fuego a las movilizaciones. Y bueno, la verdad es que, parte de lo que hace este hombre, Gauna, este comisario, él puede decir, me lo habilitó mi jefa, me lo habilitó Patricia Bullrich. Bueno, habría que volver atrás en el tiempo para entender por qué los policías dejaron de poder hacer esto. Habría que volver atrás en el tiempo para entender qué fue lo que pasó
en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el 26 de junio de 2002, con los asesinatos de Maxi Costecchi y Darío Santillán, lo que pasó después también con el Parque Indoamericano, donde también murió gente y por lo cual terminan prohibiendo la aportación de armas de fuego a las fuerzas de seguridad. Claro, esto que a partir de 2004 empezó a regular el uso de la fuerza por parte de las autoridades es lo que Bullrich llama el protocolo garantista de Nilda Garré. Bueno, la realidad es que son muchas las normativas que a lo largo del tiempo, y justamente por lo que había pasado antes con la fuerza de seguridad, se dispusieron para intentar evitar que esto siga costando vidas. Porque lo hemos visto, cuando no hay policía en esta actitud, no hay quilombo. Porque hemos visto que cuando no hay directamente fuerza de seguridad, las marchas son absolutamente pacíficas. Y porque hemos visto que cuando nos reprimen, incluso cuando nos matan, las protestas no desaparecen. Por eso les decía el jueves que se empezaba a ver esto, por eso les decía el viernes cuando hablábamos sobre esta situación, que en democracia no pueden evitar que emerja el descontento de esta manera. Lo que sí puede hacer un gobierno democrático es procurar evitar el descontento, pero que el descontento se traduzca en movilizaciones no lo pueden frenar. No lo van a frenar tampoco con una represión al estilo 2001. Lo que sí puede haber de vuelta son muertos, como ya hubo en aquel momento en cantidad, y como este gobierno todo el tiempo coquetea con volver a darle a la sociedad como escarmiento por su rebeldía, como escarmiento por su tenacidad y como escarmiento, en este caso, además, por su orgullo, porque lo que estaba defendiendo la gente el jueves pasado era las tierras, porque lo que estaba defendiendo era la soberanía, porque lo que estaba defendiendo era eso que las fuerzas de seguridad todo el tiempo dicen defender, pero que al final, con represiones como esta, no hacen más que atacar. Mire usted lo que ganaba un empleado de comercio en noviembre de 2023 y lo que gana hoy, en teoría, un empleado de comercio. Ganaba en noviembre de 2023 365.000 pesos, ¿no? Ese era el sueldo de un empleado de comercio en noviembre de 2023, 365.000 pesos. Y con Milei, en mayo de 2026, gana hoy un empleado de comercio 1.200.000 pesos. Podríamos decir que buena la gestión, mirá, ganaban 365 y hoy gana 1.200.000. Claro, en el medio hay un 200% de inflación o más, ¿no? Pero mire este detalle. Con ese sueldo de 365.000 pesos, un empleado de comercio podía comprar 2.007 litros de leche. Hoy, con un sueldo de 1.200.000 pesos, un empleado de comercio apenas puede comprar 600 litros de leche. Un empleado de comercio podía comprar 237 kilos de carne. Hoy, un empleado de comercio con un sueldo de 1.200.000 pesos puede comprar apenas 60 kilos de carne. Mire otro dato. Con un sueldo de 365.000 pesos, un empleado de comercio podía comprar 2.317 litros de nafta. Con un sueldo de 1.200.000 pesos, un empleado de comercio apenas podría cargar 600 litros de nafta. Claramente hay una diferencia. Cae el poder adquisitivo. 1.300.000 nuevos pobres, lo dice la UCA, del tercer trimestre del 2025 al primero del 2026. En un año tenemos 1.300.000 nuevos pobres. La pobreza volvió a subir con Milei. Hay que entender este proceso, hay que entender este plan, que lo único que genera es pobreza. Genera nuevos pobres. En este primer trimestre subió al 30%. La supuesta baja de la que hablaba el gobierno, se frenó y ya vuelve a subir. Fíjate, 15 millones bajo la línea, 3 millones abajo de la línea de indigencia. Ya les cuesta
tener las calorías suficientes para la subsistencia. Son los indigentes. El 42,5% de los pibes argentinos es pobre bajo el gobierno de Milei. 1 de cada 2. ¿Se entiende? La pobreza saltó al 52,9% con su propia devaluación. ¿Te acordás? Apenas asumió, en diciembre, hizo una mega devaluación. Y ahí arrojó a la pobreza, subió la pobreza como 20 puntos. Milei lo toma como que eso es culpa del gobierno anterior. Pero la verdad que esa es todita toda del gobierno de Milei. Porque devaluó la moneda, con lo cual automáticamente empezamos a ganar menos. Y las cosas nos empezaron a costar más. Esa devaluación fue un verdadero récord. Fue el récord del siglo. Dicho por el mismo INDEC de Milei. El plan del gobierno es este. No es un error. La idea es un 5% de ricos, desfavorecidos, y el resto abajo. Milei no lo esconde si le prestás atención. Su plan es destruir el entramado productivo, acabar con la clase media y concentrar la riqueza en los de arriba. Vos fijate, ¿lo viste alguna vez ir a una fábrica, ir a una plaza, ir a una calle, ir a una casa de alguien a ver cómo está? No. Lo único que hace es juntarse con mega millonarios. Nada más. Y le dice, ustedes son mis héroes. Eso le dicen los millonarios. ¿Y cuáles son las consecuencias? 300.000 empleos formales menos, 462 despidos por día. Hablo todo de datos oficiales y datos de los cuales el gobierno se vanagloria. 68.000 estatales en la calle. Y dice, bueno, el plan ese, la motosierra es eso. Y en el privado, 196.000 empleos menos. Todos datos oficiales del gobierno, Ministerio de Trabajo de la Nación. No es difícil de entender. Las paritarias tienen techo, o sea, la discusión salarial tiene un techo. Dice, no puedes tener más del 2% de aumento de sueldo. Eso es formal, lo podés ver en cualquier lado. Sin embargo, las cosas te aumentan más del 2%. Entonces todos los días perdés un poco más de salario. Y ni hablar si sos jubilado o pensionado. Datos oficiales, el 19,2% del ajuste lo pagan los jubilados. El bono, por ejemplo, con lo cual se trataba de equiparar un poco, de fortalecer un poco las jubilaciones, ese bono de 70.000 pesos, lleva 24 meses congelado. Ya perdió más del 60% de poder de compra. Esos 70 lucas servían para comprar, no sé, algo de alimentos, alguna cosa para reforzar. Ya no te alcanza con 70 lucas, no compras nada. Esto también es una decisión política. Y fíjate, los servicios públicos. Eso que no puedes evitar, o sea, la luz, el gas, el agua, el bondi, eso aumentó el 594% de promedio. 594% de promedio. Y la inflación fue del 194%. Datos oficiales estoy hablando. Entonces, es decir, digamos, si a vos no te aumenta el salario, pero los costos y los precios te aumentan 3-4 veces lo que es la inflación, bueno, eso pasa. Más pobres abajo, más ricos arriba. Y atención con esto no es un fracaso del gobierno. El gobierno no lo lamenta, porque es el plan. Nos devaluó el sueldo, nos triplicó los servicios, congeló jubilados y nos echó el laburo. Bueno, ese es el plan del gobierno. Para que sean más ricos los ricos, el resto tenemos que ser más pobres. Soy el profe Romero y esto es algo salió mal. Milei confirma 2 viajes más a Estados Unidos y se profundiza la crisis con Brasil. El presidente Javier Milei irá a Washington el 14 de octubre a un evento conservador y a Miami en el 14 y 15 de diciembre para la cumbre del G20. En paralelo, Milei difundió mensajes de un congresista estadounidense que llaman a Lula corrupto y criminal. Brasil, recordemos, retiró a su embajador y bajó el rango diplomático. El embajador argentino Daniel Raimondi llegó a Buenos Aires y se reúne hoy con el canciller Kirchner.
Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones, como dije recientemente en una entrevista, del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Brasil tiene todo el derecho a tomar las decisiones que tienen, nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones al nivel que decida Brasil. O sea, para pelearse hace faltan dos, no cuenten con Argentina para eso, ¿no? Mesa política de emergencia en Casa Rosada tras el golpe en el Senado. El gobierno reúne esta semana la cúpula para recomponer alianzas después del recorte a la ley de la propiedad privada. Karina Milei recibe hoy a legisladores bonaerenses y Santilli y Caputo se ven con gobernadores de Catamarca. Un funcionario admitió que la reelección de Milei en 2027 pasó a ser la prioridad absoluta. Ya se habla de una interna libertaria entre Karina, Santiago Caputo, Menem y Bullrich. Proyectan 3.000 fábricas menos en 2026 y el riesgo país trepó a 451 puntos. Un informe de Industria y Desarrollo advierte que este año podrían desaparecer 3.000 empresas fabriles y perderse 105.000 empleos. Desde que asumió Milei ya cerraron 27.000 empresas. Balot despidió a más de 20 trabajadores en Quilmes y en Mar del Plata bajaron la persiana 40 hoteles y locales gastronómicos en solo 2 meses. El riesgo país subió un 3% en un día. La pobreza volvió a subir y alcanzó al 30,1% de la población. Los datos del Observatorio de la Universidad Católica Argentina confirmaron el retroceso, con la indigencia en el 6,5%. El índice de confianza en el gobierno de Tocuarto Di Tella cayó 6,5% en julio. Las ventas minoristas pymes bajaron el 3,8% interanual, es el séptimo mes consecutivo de caída. Milei había prometido inflación cero para agosto y la interanual es de 33,5%. ¿Podés creer que a Bausili se le perdieron 4 billones de pesos, Javier? ¿Billones? Sí. 4 billones. O sea, 1.000 millones serían. Claro. A mí también se me perdieron. Si alguien los encuentra, ¿sí? Son míos. Ah, ¿son tuyos? Sí. Mirá. Ya buscaron Eran míos. en un pendrive de Adorni, ¿no? Bueno, veamos lo que decía también Bausili el viernes cuando le preguntaron, che, ¿y los 4 millones que entraron esos, dónde están? A ver. La agencia Bloomberg. Quisiera preguntar 2 cosas. Primero, la semana pasada el Tesoro captó alrededor de 4 billones de pesos en su última licitación, pero esos pesos no registraron en sus depósitos del Tesoro en el Banco Central. ¿Hacia dónde fueron los 4 billones de pesos? Y parece que es un tema que está preocupando al mercado. Contesto la primera yo y la segunda vos. Es que no tengo mucha respuesta, Patrick, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido, puede ser que no las haya traído acá, estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos. Sí. ¿De qué se ríe? No entiendo por qué se ríe. Bueno, yo voy a tratar de interpretar tu... Interpretar. Es muy fácil la pregunta. ¿Qué tiene pero que además, digo, esto parece una boludez, pero el que hablaba era el presidente del Banco Central. Y el que preguntaba era un periodista de la agencia Bloomberg. La agencia Bloomberg es una de las principales agencias de noticias financieras del mundo. O sea, la suba del riesgo país tiene que ver con eso. Porque ellos te hablan del riesgo Cuca. La verdad que imagínate si ahí estaba sentado, no sé, Aníbal Fernández y se cagaba de risa cuando preguntaban dónde están los 4.000 millones. Hoy era ya había una movilización, ya habían echado a todos. Ya había renuncia a todo, o sea, sí. ¿No? El presidente del Banco Central dice que no sabe dónde están los 4 billones. Pero además es el socio del ministro de Economía, lo cual es un escándalo. Eso no debería suceder en ningún lugar del mundo. Es el socio del ministro de Economía, de Luis Caputo. Pero además, ellos son conocidos por ser jugadores de la plaza financiera. O sea, ¿a qué se dedican ellos? ¿Vienen del sector productivo? No, vienen del sector financiero. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una mesa y prestan guita. La verdad que lo primero que sospecho yo, y lo hago público, es que agarraron esos 4.000 millones, lo pusieron en una mesa, están prestando esa guita, están ganando guita para guardársela ella en el bolsillo. Ya está claro que o sea, porque 4.000 millones vos lo tenés que contabilizar, efectivamente. Vos tenés que decir, sos el Estado, entran 30.000, te entran 30.000 de acá y tenés que mostrar dónde fueron. Bueno, ellos mostraron 36 y faltan 4.000 millones. Es un montón de plata. Billion. Bueno, sí. No. Está bien. Está bien lo que dijiste, está bien. Son 4 billones, son 1.000 millones. Sí. Está bien. Pero bueno,
¿Se entiende lo que está pasando? A mí me parece escandaloso. Los diarios ni hablan de esto. Pero vos fíjate, encima se ríe el nabo. Es el presidente del Banco Central y te están preguntando ¿dónde está la plata? Porque por el otro lado vos estás pidiendo que inviertan en Argentina, que crean en Argentina. ¿Viste? Y después te hablan de riesgo, Cuca, el riesgo de tener a estos tipos ahí al frente. Bueno, de hecho, el de Bloomberg le pregunta por eso, ¿dónde Joraca están los 4 billones que no los estamos viendo? Y el mercado está preocupado. Además, también te agrego que son los reyes de las instituciones, ¿no? Cuando no están gobernando, tienen pasacalles en la puerta de la casa, cuidemos las instituciones. Sí, la independencia del Banco Central. La independencia, todo tiene que estar escrito, todos tenemos que saber, ¿no? Ustedes son chicos. Yo no, ella Pero sí. en un momento fue un escándalo que uno de los directores era Martín Rederado. Claro. Que se lo quiso cambiar en nombre del Estado de Gobierno, no era el presidente del Banco Central. Y fue un escándalo nacional porque decía, no, tiene que haber independencia del Banco Central. Bueno, ahora el presidente del Banco Central es el socio del ministro de Economía. La verdad es que... ¿Dónde toma las decisiones? ¿En la oficina de Caputo y Bausili? ¿O la toma el presidente del Banco Central en una reunión de directorio del Banco Central y el ministro de Economía en una reunión en el Ministerio de Economía? Y si yo te digo que... Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda. Pero una pueblada de verdad. Una pueblada contra los jueces. Una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.